Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos de nuevo. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es Diego Ramírez y el tema que traemos ahora pues es el nuevo esquema de pago y trato de la PTU, que pareciera que es un tema sencillo, pero la verdad ya cuando se están haciendo los nuevos escenarios o se evalúan las alternativas de qué se va a hacer, es cuando nos encontramos con algún par de dudas que, como todo en México, cuando es un tema nuevo, pues pocos dominan el tema, ¿no? Para realizar este webinar, nosotros tuvimos asesoría por la parte fiscal y por la parte laboral, acompañados de la Secretaría del Trabajo. Entonces, siéntanse con toda la confianza, como en todos los webinars que impartimos, de ir inscribiendo sus preguntas en el chat o si ustedes desean guardar su pregunta y escribirla hasta el final de la sesión, pues también con toda confianza lo pueden hacer. El temario que vamos a ver hoy pues es una pequeña remembranza de lo que es el PTU, en sí, en qué consiste el PTU, quién tiene derecho al pago de la PTU, las empresas exentas del pago, los trabajadores que no tienen derecho, la determinación de factores, que hasta ahí pues parece un tema dominable para todos. En lo nuevo en este año, los nuevos esquemas de pago, un trato fiscal que muy probablemente ustedes ya lo saben, que a lo mejor lo vamos a reforzar aquí. Y pues los plazos para cumplir con las normas, con esto de la PTU, porque no es solamente generar una declaración y luego pasar un importe y luego determinar pagos, también hay ciertas formalidades con las que hay que cumplir y las cuales vamos a ver más adelante. Haciendo una pequeña remembranza de lo que es la PTU, bueno, cuando se creó, qué pasó, pues bueno, la PTU se creó el reparto de utilidades en 1996 con fundamento en nuestra constitución política, en la ley federal de trabajo y su reglamento, así como en el impuesto sobre la renta. Se crea también la Comisión Nacional para lo que es el PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y como tal, pues hoy en día el PTU es un incentivo muy esperado por los trabajadores que estimula a la productividad en los centros de trabajo. La PTU como tal es, corresponde a todos los trabajadores que tienen una relación laboral, pero que figura dentro de los reglamentos de la Ley Federal de Trabajo. Recordemos que hay varios tipos, lo voy a mencionar así, varios tipos de relaciones de trabajo. Una de aquellas es la que está reglamentada en la propia Ley Federal de Trabajo. Otros aquellos son los esquemas de asimilados a salarios y otros son los esquemas de honorarios. En estos dos esquemas los contempla la ley fiscal, más no la ley laboral. Entonces, en estos pongámoslos así, estipulaciones contractuales, a estas personas no tienen derecho propio a la PTU, sino al solo trabajador. ¿Sale? Y un dato muy importante es el PTU tiene un año de plazo para que se paguen a los trabajadores. Es decir, la obligación nace ahorita en mayo, el pago de la PTU, y vence al mayo siguiente. Ahorita en 2022 se paga la PTU y vence su plazo hasta mayo de 2023. Muchas empresas a veces se van con la finta de que es a ejercicio vencido. Sacan el derecho o la obligación de pago en mayo y la concluyen en diciembre, pero realmente esto no es así, es de mayo a mayo. Y por eso la PTU que se acumula que se acumula para el pago va a un año vencido, ¿sale? No sé si aquí me voy a explicar. Es decir, ahorita la PTU que se va a acumular como no cobrada de ejercicios anteriores, en estricto sentido es la que no se cobró en el 2020, porque la PTU del 2021 todavía tiene vigencia ahorita en mayo del 2022 y esta se acumula para PTU no cobrada, pero por pagar para el ejercicio 2023. Bueno, ¿y quién tiene derecho al pago de la PTU? Pues todos aquellos que se encuentran en el servicio de uno o varios patrones, ya lo veíamos, es que los contempla en el régimen de contratación de la propia Ley Federal de Trabajo,
los madres y padres en periodos de incapacidad temporal y que trabajen, por supuesto, los trabajadores eventuales, que a veces hay mucha discrepancia con los trabajadores eventuales y malos que son por temporadas y demás, pues bueno, siempre y cuando reúnan el primer requisito que son 60 días trabajados por lo menos durante el ejercicio, pues tienen derecho al pago de la PTU. Y los ex empleados, igualmente que hayan cumplido por lo menos 60 días laborados en el ejercicio. Aquí hay un dato, muchas veces el trabajador dice, no, es que yo sí estuve 2 meses ahí trabajando así, pero tuviste 2 faltas, 2 permisos, y esto pues disminuye los días trabajados efectivamente y pues ya no se contemplan para el pago de la PTU. Entonces, como tal, pues son 60 días mínimo trabajados. ¿Cuáles son las empresas exentas del pago de la PTU? Pues bueno, las que por esencia se hayan declarado con pérdida en el ejercicio fiscal a tratar, las empresas que no excedan de 300,000 pesos en el año, las empresas de nueva creación, las empresas de la industria extractiva de nueva creación que estén durante el periodo de exploración, las empresas con fines humanitarios sin fines de lucro y los organismos descentralizados de gobierno, ¿sale? Estas son las empresas o instituciones que pues no tienen o están exentas, no están obligadas a pagar PTU. Los trabajadores que no tienen derecho al pago de la PTU y lo recalcaron en la reforma el año pasado, pues bueno, son aquellos que figuran dentro de la empresa como directores, gerentes generales y administradores. Eso es un dato muy importante a tomarlo en cuenta ahora en este nuevo cálculo, que los directores, gerentes generales y administradores no forman parte para el reparto de utilidades. ¿Quiénes también no forman parte? Pues bueno, los socios y accionistas. Estos regularmente van ligados a la forma de contratación de que los socios y accionistas son realmente asimilados honorarios o son participantes de acciones anuales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues si no hay cabida para su pago de PTU. Los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días, ya los veíamos en el ejemplo anterior. Si yo tuve un trabajador en el cual duró menos de 60 días trabajados, pues por ende no tiene derecho. Si la persona sí trabajó los 60 días, pero en el Inter tuvo faltas, permisos y demás, recordemos que esto disminuye los días trabajados y por ende no tiene pago a la PTU. Los trabajadores, ya lo veíamos con esquema de honorarios, y los trabajadores domésticos hasta ahora, había el año pasado una propuesta en la Cámara de Diputados donde los trabajadores domésticos iban a hacer que formaran parte de la PTU, pero realmente esto ya no prosperó, entonces los trabajadores domésticos pues no, tampoco tienen derecho a la PTU. Y recordemos que los trabajadores de confianza no mencionados en estos apartados, pues se tomará como salario tope lo que siempre se toma del salario sindicalizado más el 20%, ¿sale? Y ese se toma como salario tope. Para determinar la utilidad, tampoco esto cambió. Mucho se decía que los factores de utilidad probablemente iban a cambiar y demás. La verdad es que la Comisión Nacional de PTU no los cambió para nada. Los factores siguen siendo los mismos, es el 10% de utilidad y muy bien sabemos que de ese 10%, el 50% se va a lo que son PTU por días y el otro 50% se va a lo que es PTU por salarios, lo cual vamos a ver en un momento más cómo es la integración. En este ejercicio, partiendo de que la utilidad a repartir es de 300,000 pesos, nos dimos a la tarea de hacer este ejercicio con 3 trabajadores para sacar el factor día y el ejemplo de pago y el factor sueldo para sacar la parte proporcional de pago. Entonces, partiendo del trabajador 1,
trabajador 2 y trabajador 3, que cada uno trabajaron 365, 360 y 320 días, se hace la suma total, queda un total de 1045 días trabajados en el año. Entonces, luego lo que se hace, pues es dividir los días trabajados versus el total de días laborados en el año y a cada trabajador te va a dar su factor por día. Este factor por día se multiplica luego de la utilidad del 50% de los 300,000, que son 150,000 pesos, para sacar la PTU por día. Es decir, 150,000 por punto 34.93, 34.45 y 30.62. Te da un total a pagar por trabajador 1, 52,395. El trabajador 2, 51,675 pesos. Y el trabajador 3, 45,930 pesos. La suma de esta integración te dan 150,000 pesos, que es lo que tú destinaste para pagar el 50% de la utilidad para PTU por días. Para sacar el factor y el pago del PTU por sueldos, pues lo que realmente se toma operativamente pues es el salario diario multiplicado por los días trabajados de los trabajadores y se llega a un sueldo anual. De este sueldo anual es lo mismo, se agarra el sueldo anual por trabajador dividido entre el el gran total del sueldo anual por todos los trabajadores y te da un total de factor. En este caso, el trabajador 1 tiene punto 28.3, punto 310 y punto 407. Luego, ¿qué se hace? De igual manera que se hizo en el PTU por día, se agarra el 50% y se multiplica por el punto 28.3, por el punto 310, por el punto 407 y te va a dar como resultado la PTU por sueldo a pagar por trabajador. En este ejercicio, el trabajador 1 va a cobrar una PTU por sueldo de 42,448 pesos, el trabajador 2 por 46,519 pesos y el trabajador 3 por 61,033 pesos. La suma de este desglose de PTU por sueldo equivale a 150,000 pesos, que es el otro 50% que quedaba de los 300,000 pesos repartidos de la PTU. Y en este ejercicio ya tenemos destinado lo que es por trabajador por PTU días y lo que es por trabajador destinado por PTU sueldo. Ya en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver pues ya nada más es una suma donde entiendo que hasta aquí pues este conocimiento pues es genérico para todos, es de uso general. El trabajador 1 pues obtiene su PTU por día de 52,395 más la parte proporcional de PTU por sueldo de 42,448. El total a pagar de la PTU de este trabajador sería de 94,843 pesos. El trabajador 2 es exactamente lo mismo, se suma la PTU días, la PTU sueldo, te dan 98,194 y el trabajador 3 se suma 45,930 más los 61,033 y te dan 106,963 pesos. La suma de estos tres integraciones de pago por trabajador por PTU te da el total de utilidad a repartir, que son los 300,000 pesos que nosotros habíamos empezado en el ejercicio. Entonces, hasta aquí es como regularmente nosotros estábamos acostumbrados a someter el cálculo de la PTU y después de aquí dejábamos la parte exenta de PTU y generábamos una base grabada y de la base grabada metíamos el ISR a calcular por trabajador y ahí habían varias variantes. Había quien metía una tarifa mensual, no pasaba nada. Había quien se iba con el reglamento, no pasaba nada. Y había quien lo proyectaba. Este ingreso de PTU lo juntaba con la PTU de sueldos y salarios. Ahí había una discrepancia porque el sueldo y salario, pues, como tal, tiene subsidio al empleo. La PTU como tal no, es puro ISR directo, pero acumulaban la parte grabada
junto a la base gravada de PTU y sacaban un ISR ajustado de manera mensual. Entonces, esos son los 3 escenarios con los cuales se calcula el ISR a la PTU gravada. En la actualidad, por darle un beneficio al trabajador, regularmente se somete ya sea al reglamento o a una tarifa mensual directa, sin subsidio al empleo. Recordemos que el concepto de subsidio al empleo es exclusivamente cuando el esquema de pago trae el concepto de sueldo. Y esto, como es PTU, pues tal cual va libre de subsidio al empleo y es puro ISR tal cual. Bueno, y con la reforma del 2021 que nos vinieron a cambiar este esquema en el artículo 27, fracción 8, pues bueno, ¿qué te dicen ahora? Bueno, pues como máximo, ahora al trabajador le puedes dar la PTU topada a 90 días o lo que resulte más favorable, el promedio de los 3 últimos años pagados por PTU a cada trabajador. Al principio de todo esto, y voy a partir de aquí, cuando nació esto, todos los trabajadores pensábamos que como tal la empresa nos tenía que dar 90 días de salario como PTU. Pero realmente este criterio está erróneo, no es así. Ya al acercarnos como tal a la Secretaría de Trabajo, incluso ellos aclararon, no, es que ese es un malentendido. Como tal es el máximo a 3 meses. Para abajo, pues lo que hayas determinado. Pero como máximo 3 meses no quiere decir que si tú determinaste una PTU de 5,000 pesos por trabajador y el tope de 3 meses por trabajador está en 30,000, a todos les tengas que pagar 30,000, no. Realmente tienes que pagar tus 5,000 pesos, pero como tope máximo son los 90 días. En este ejemplo que te estoy dando, los 30,000 pesos. O lo que resulte más favorable, ¿qué tal que en el promedio de los últimos 3 años hacia atrás haces el promedio de la PTU que repartiste por trabajador y resulta que es más favorable pagar el tope de los 3 años? Entonces, pagas como máximo, aclaro bien, pagas como máximo el tope del promedio de los 3 años hacia atrás de la PTU. Si tú determinaste, y lo vuelvo a confirmar, una PTU menor, no estás obligado como empresa a pagar los 3 meses o a pagar el promedio. Pagas la PTU que hayas determinado fiscalmente bien, la PTU que estás considerando pagar. Ahora, puede ser que en algunos centros de trabajo, incluso los propios sindicatos, estén con la mentalidad de que se va a pagar como máximo los 3 meses de salario o como máximo el promedio de los últimos 3 años porque les favorece a los trabajadores. Realmente hay una gran apertura por parte de la Secretaría del Trabajo, donde si en tu centro de trabajo tú te estás enfrentando a esta situación, puedes acudir directamente con ellos o te puedes acercar con nosotros y nosotros te hacemos un vínculo, te guiamos con ellos eh, para que te puedan asesorar. La Secretaría del Trabajo está muy abiertamente, incluso para que pueda ir a tu centro de trabajo a aclarar esta situación, tanto con trabajadores, asociaciones de trabajadores o con los mismos sindicatos. ¿Sale? Y ahora esto, ¿cómo se ve ya numéricamente? Pues bueno, numéricamente recordemos que habíamos determinado que existía el trabajador 1 con una PTU que nosotros en este ejercicio habíamos determinado de 94,843 y resulta que su tope de 3 meses es de 45,000 pesos. Y resulta que el promedio de los 3 últimos años es de 38,000 pesos. Bueno, en este ejercicio, si nosotros nos vamos a el criterio de pago de lo que dice la reforma y lo vamos a topar a 3 meses, pues bueno, la reforma tal cual te dice, lo más favorable para el trabajador. Y muy independiente de que también te lo dice esta reforma, recuerda que también existe el artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo donde te dice que siempre se va a tomar en cuenta lo más favorable o conveniente al trabajador ante cualquier conflicto o ante cualquier condición laboral. Entonces, tomando en cuenta esto, si tú eres que vas a pagar con el tope de los 3 meses, al trabajador 1 le estarías pagando 45,000 pesos, al trabajador 2, 90,000
y al trabajador 372,000 pesos. ¿Esto por qué? Porque si te vas a ir con el criterio de pago de la nueva reforma, en el ejercicio adicional que hay que hacer, el tope de los 3 meses es el importe más alto a pagar que el promedio de los 3 años. Si aquí el promedio de los 3 años hubieran sido 55,000 pesos en vez de 38,000, se hubiera pagado lo más favorable al trabajador con los 55,000 pesos en vez de los 45,000 pesos. Y aún así está por debajo de la PTU que tú destinaste por repartir. Aquí ya realmente es parte de cada empresa de lo que ellos quieran o determinen para pagar. La autoridad, y nos acercamos también a hacerle este par de preguntas a la Secretaría del Trabajo, no está peleada si tú no aplicas este esquema de pago y como tal, lo que haces es pagar los 94,000, 98,106, es decir, la PTU que tú generaste. La Secretaría del Trabajo no está peleada con eso. ¿Por qué? Porque estás pagando más de lo que dice la reforma y estás pagando toda la utilidad que tú determinaste en tu declaración anual. Si tú vas a pagar con el esquema de los topes, pues saca el tope de los 3 meses, el promedio de los 3 años y lo que resulte más favorable, es decir, lo que tenga más dinero por trabajador a pagar, con ese esquema te vas de pago. Y te va a sobrar, evidentemente, un remanente en tu cuenta final. En este ejemplo, la PTU a repartir era de 300,000, pero si tú eliges pagar con el tope de los 3 meses de 207,000, vas a tener una PTU en tu cuenta cerca de 93,000 pesos. Entonces, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿y qué va a pasar con esos 93,000 pesos? ¿No? No la puedes acumular como PTU faltante de pago o por pagar al siguiente ejercicio, porque realmente te estás yendo sobre la reforma y nativamente no es una PTU por pagar, simplemente te estás yéndote con el nuevo esquema de pago y esa PTU se quedó por pagar. Entonces pasamos ahora dejando un poco de lado la parte laboral y pasamos plenamente a la parte fiscal. Y la parte fiscal que te dice, bueno, el primer escenario es quítate de problemas y paga la PTU normal a tus trabajadores. Y ya, es el escenario más conservador. Ya vimos que la Secretaría del Trabajo no está peleada con eso y no pasa nada. Te vas con el escenario de la reforma, no pasa nada. Considera que la PTU que te sobra de los nuevos topes, lo que nosotros estamos considerando y recomendamos, pero evidentemente necesita tu visto bueno de tus auditores o tus contadores, contablemente la sacas de la cuenta contable de PTU y la mandas a otros ingresos. Y contablemente, este es un movimiento contable. Este movimiento contable es el más sencillo porque no ocupas un CFDI para declararla como un ingreso a la empresa. Y una vez que tú la tengas como ingreso, ya utilizas este ingreso para lo que lo tengas proyectado. Recordemos que esta reforma de PTU fue, y con este tope y demás, en el cabildo que hubo con Luis Alcalde, la secretaria general de la Secretaría de Trabajo, esto vino muy impulsado por todo el sector de la construcción, donde en el primer año el sector de la construcción que trabaja directamente para el gobierno, pues en el primer año no tienen los pagos adecuadamente, sino les pagan por destajo a obra vencida. Entonces, como tal, decían que tenían un gran problema para pagar la PTU en los primeros años porque salía una gran cantidad de PTU a pagar a los trabajadores, pero no tenían el capital suficiente para hacerlo. Entonces, de ahí que se tomara el criterio de toparla a los 3 meses. Entonces, parte de este esquema viene muy impulsado desde el 2020 que hubo los cabildos hasta el 2021, marzo-abril del 2021, donde ya llegaron a una conclusión con todo el sector empresarial también. Entonces, como tal, esta es la recomendación, te la vuelvo a repetir, la PTU que tienes como remanente de los pagos por pagar con la reforma laboral de PTU, pues bueno, ese remanente contablemente haces una partida de sacarlo
cuenta contable de PTU, lo mandas a otros ingresos, no necesitas un CFDI y el dinero, como ya está declarado como ingreso, pues ya puedes hacer la proyección que tengas con él. No quisiera utilizar, puedes hacer uso de él como mejor te convenga, porque pues no es que vayas a la cuenta y la saques y ya sea tu dinero, sino con ese dinero lo puedes hacer para las proyecciones que ya tenías ahí en tu centro de trabajo. Y siempre y cuando, esto sí tenlo muy en cuenta, si eres una empresa que te dictaminas, si eres una empresa que te audita, si eres una empresa que haces tu dictamen fiscal, ten en cuenta para hacer este movimiento, contemplar a tu contador o auditor, porque ya que él es el que presenta el dictamen o es el que te audita, debes de tener su visto bueno para que una tercera persona fuera de tu centro de trabajo te dé el visto bueno de que el movimiento o los importes que vas a contemplar dentro de esta partida contable sean los correctos y no te vayas a llevar de más y luego tengas que regresar porque el regreso de ese dinero prácticamente es un movimiento contable que sí tendría más consecuencias. ¿Sale? Ahora, ya llegando a la parte final de este webinar, pequeño taller interactivo muy numérico, pues bueno, ya son los plazos con la norma. Recuerda que el ejercicio fiscal para esta PTU comprende del 1 al 31 de diciembre. ¿Sale? Los plazos para la presentación de la declaración ya vencieron, fueron en 31 de marzo, ¿sale? Y acá encuentras el fundamento legal. Si tú lo estás apuntando, no lo apuntes. Realmente al final del webinar a todos los que están inscritos se les manda la presentación y también esto está siendo grabado y se sube a nuestro canal de YouTube. Entonces ahí también puedes ver nuevamente el webinar sin ningún problema. La entrega de la copia de la declaración a los trabajadores, recuerda que son 10 días a partir de la fecha de la presentación, que en este caso, partiendo en este ejemplo, que tú hiciste la declaración el último día, el 31 de marzo, entonces el 10 de abril tienes que entregar la copia de la declaración a los trabajadores y acuérdate, cosa y dato muy importante, hacer la integración mixta de la PTU. Y esos son 10 días siguientes contados a partir de la entrega de la declaración. Y en este ejemplo, si nos vamos a la fecha límite 31 de marzo, el 10 de abril, fecha límite, les entregaste el 10 de abril rayando la copia de la PTU, pues bueno, ellos tienen como máximo hasta el 20 de abril para crear la PTU. Recuerda que para integrar la comisión mixta de la PTU tienen que ser los propios trabajadores que se organicen, no los puedes escoger tú porque son más hábiles. La verdad es que antes teníamos a veces la costumbre de escoger a los más hábiles para que le entendieran numéricamente, pero hoy, como ya se han hecho varias reformas, prácticamente se puede malinterpretar ante la Secretaría de Trabajo que tú estás escogiendo a ciertos trabajadores y por qué, con qué beneficio. Entonces, pues es mejor que ellos integren su propia comisión y vayan a ver contigo que estén de acuerdo con esta declaración y con esta PTU que se determinó. La revisión de la declaración, pues bueno, recuerda que son 30 días hábiles, yéndonos al máximo de los días sería hasta el 23 de mayo y el pago de las utilidades, recuerda que la ley de trabajo te dice que son 60 días siguientes a partir de la presentación de la declaración. En este cuadrito, como la presentamos el 31 de marzo, pues tendríamos hasta el 30 de mayo para pagar la PTU. Si tú quieres pagar la PTU antes del 30 de mayo, no pasa nada, lo puedes hacer sin ningún problema. Si tú la quieres pagar después de los 60 días, ahí sí puedes tener un gran problema. Los trabajadores se pueden quejar ante la Secretaría del Trabajo que no pagaste la PTU dentro del máximo de los días preestablecidos en la Ley Federal de Trabajo y entonces puedes ser acreedor, uno, a una inspección por condiciones generales de pago por PTU por parte de la Secretaría del Trabajo y dos, una multa contemplada en los numerales 1004, 1005 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, que hoy en día sí sale bastante caro. Y en caso de que los trabajadores no estén de acuerdo y pues bueno, hayan encontrado algunas discrepancias en la declaración y demás, pues ellos cuentan con 60 días hábiles para poder
meter un escrito de que pues, no están conforme y tendrían en estricto sentido en este marco de fechas que hemos puesto como fechas límites hasta el 4 de julio para poder presentar su escrito de inconformidad. Entonces, pues bueno, realmente tratamos de hacer nuestros webinars, como ustedes lo saben, de manera explícita, sin tanto rollo, de manera muy puntual, con lo que más es importante. Y con esto concluimos lo que es el webinar. A partir de aquí, si tú fuiste una de las personas que pusiste tus preguntas en el chat, mi compañera Andrea me va a ayudar a leerlas y yo las contesto. En el caso de que tú hayas preferido poner atención durante toda la presentación y al final, ahorita es el momento para que escribas tu pregunta. Si está en mis manos, la vamos a responder en esta sesión. Si no está en mis manos responderla, no te preocupes, yo me la llevo, la consulto con nuestros asesores y fiscalistas y te la respondemos mediante el correo en el cual te registraste. ¿Sale? Entonces, pues bueno, le voy a pedir ayuda a mi compañera Andrea para que nos lea la primera pregunta. Muchas gracias, Diego, por toda la información. Por el momento llevamos 4 preguntas que nos ponen nuestros invitados. La primera de Carlos Ramírez sería, ¿la PTU no cobrada expira al inicio de mayo o a final de mes? En estricto sentido, expira cuando nace la obligación de pago. En este ejemplo, tú consideras que, te voy a dar un ejemplo, el 15 de mayo vas a pagar la PTU a tus trabajadores activos. El 15 de mayo del 2022 pagas la PTU a tus trabajadores activos. Entonces, ¿cuándo vence? Vence el 15 de mayo del 2023. Si tú la pagas el 20 de mayo del 2022, entonces vence el 20 de mayo del 2023. Es decir, vence cuando nace la obligación. Cuando tú pagas, ejerces el derecho de pago, ahí le cuentas el ejercicio. Pasamos a la siguiente, de Maribel. Me gustaría saber qué tan conveniente es realizar el tope de 3 meses más 20% del sindicalizado o de planta más alto. ¿Me pudieran comentar? Mira, realmente el porcentaje adicional del 20%, pues eso es un proceso natural que se ha hecho en años pasados, viene en la propia Ley Federal de Trabajo. Que se lo añadas al tope o al promedio de los 3 días, realmente no, porque estarías duplicando el porcentaje que ya previste antes. El 20% recuerda que tomas el salario tope del trabajador sindicalizado y le sumas el 20% para los trabajadores de confianza. Y ahí es el único momento y lugar donde se utiliza el 20% adicional. Si tú le añades un 20% a los 3 meses, al promedio de los 3 años, estarías duplicando el 20%. Yo te recomiendo que no lo hagas. Si tú por alguna práctica lo haces en tu empresa, pues bueno, ya es una cosa amigable o un incentivo más de parte de la empresa y hacia tus trabajadores, pero realmente no tienes esa obligación. Nos están llegando ahora sí muchas dudas. Seguimos con una de Brenda. Nos pregunta, para trabajadores que tuvieron reingreso en el año a pagar de utilidades, ¿se suman los días de los 2 periodos en que haya trabajado? La respuesta es sí, se toman en cuenta los 2 periodos laborales. Recuerda que te habla de los días trabajados acumulados en el ejercicio o en el año atrás trabajado, ¿no? Si tú tienes un trabajador que te laboró de enero a febrero, fue baja y luego regresó en julio y se fue en septiembre y luego fue baja y regresó en diciembre, entonces tienes que sumar el pedacito de enero a febrero, de julio a septiembre y los días trabajados de diciembre. Tomas los días efectivamente trabajados, le descuentas faltas, permisos, incapacidades y ese te va a dar un total de días trabajados. Si está arriba de 60, lo consideras a pago de PTU. Si está abajo de 60, no lo consideras a pago de PTU. Bueno, siguiendo, tenemos 2 preguntas de Paola. La primera sería, respecto a la PTU que no se reparte por el tope de los límites, ¿se manda contablemente a otros ingresos? ¿Estos ingresos se acumulan para ISR? Sí, la respuesta es no acumulan para ISR porque en estricto sentido tú vas a tener un justificante
que es el que tienen que ver con su auditor. Yo les podría decir varios ejemplos de cómo tener un justificante, pero realmente serían ejemplos simples y llanos, porque la contabilidad de su empresa ustedes la conocen nativamente. La partida contable de sacar la PTU de la cuenta de PTU para mandarlo a otros ingresos no se considera tal cual un ingreso que acumule para ISR basado en el artículo 33 de la Ley de Contabilidad Electrónica, puesto que no representa un ingreso que hayas obtenido por alguna venta. Es nada más un movimiento contable, pero el soporte de esto es tu declaración anual, el papel de trabajo de la PTU y la firma o visto bueno de tu contador. Ese es un ejemplo simple y llano de cómo puedes soportar este movimiento o partida contable. Otros a lo mejor lo que pueden hacer es una póliza de diario donde registran medianamente el ingreso, pero dejando nota de que no es un ingreso por venta o no es un ingreso no reconocido. Esto, aclaro, para que no te forme base grabada para el ISR, sino nada más dejar constancia que es un movimiento de ingreso que nace de la cuenta de utilidad. Y bueno, su segunda pregunta de Paula, ¿qué nos puedes decir sobre el tope de un mes que marca el artículo 127 y para quiénes aplica? Mira, realmente el tope de un mes casi nadie lo aplicamos. Esto estaba más como para los trabajadores por temporada, pero realmente con esta reforma que hicieron lo dejaron de lado. Lo que hicieron es vete al máximo de días trabajados, como la otra pregunta que respondí, si fueron trabajados por temporada 1, por temporada 2, pero todos los días trabajados estuvieron dentro del ejercicio. No hay más, tómate los días trabajados de todo el año y listo, te lo llevas a días trabajados por todo el ejercicio. Recordemos que la PTU, aunque un trabajador te trabajó un mes en enero, te trabajó mayo, junio, julio y te trabajó noviembre y diciembre, aunque hayan sido lapsos de intermitencia, pero contribuyó a un producto final terminado de la empresa. Entonces, ese producto terminado final de la empresa a ti te trajo una rentabilidad y una PTU. Es por eso el criterio que sí lo debes de considerar todos los días trabajados y no yéndote a un mes nada más. Entonces, por eso se toman los 2 meses. Bueno, seguimos con una pregunta de Héctor, luego de Alejandra, después de Adriana. Entonces, Héctor nos pregunta, para los empleados que fueron terminados y no se les incluyó en el pago de la PTU para empleados activos a cierta fecha, ¿cuándo vence la obligación para el pago de las bajas? Es decir, ¿cuándo expira el reclamo para ellos? Ok, mira, regularmente en mayo siempre pagas al personal activo y en el reglamento se establece que a partir de que haces el primer pago para trabajadores activos, tienes 60 días para comenzar a los ex trabajadores que sí tienen derecho a la PTU. Regularmente también lo que te dice el reglamento es que para hacerles saber, porque en muchos casos ya no tienes el correo electrónico, no tienes ni siquiera el teléfono y demás, para que tú te quedes con el soporte o la constancia de que sí realizaste la publicación del pago de la PTU, te dicen que lo publiques por edicto, es decir, en un anuncio del periódico o que lo hayas comunicado en tus redes sociales de la empresa, pero te tienes que quedar con la evidencia de la hora y día de cuándo hiciste la publicación, para que en caso de alguna inspección por caso de la Secretaría del Trabajo, tengas el soporte de que sí publicaste por edicto ahora digital o periódico o en alguna revista, que podían pasar al pago de la PTU a partir del día finales de junio, principio de julio, más o menos. Alejandra nos pregunta, buenos días, ¿es correcto acumular la PT1 no cobrada de 2019 como PT1 no cobrada en 2022? Sí, sí es correcto. Si la pregunta es así. Ah, ok. Si tú estás acumulando la del 2021, en estricto sentido está erróneo. Ahorita, para determinar la PTU de pago 2022, la única PTU que acumula es del 2020 hacia años hacia atrás, porque recuerda que la del 2020, mayo del 2020, venció en mayo del 2021. Esa es la PTU no cobrada, pero es la nativa del año 2020. Esa te la traes ahorita para este año. La del 2021 vence su plazo ahorita en el 2022. Para determinar la PT1 cobrada del 2023, es ahí cuando te la llevas.
La acumulación te la llevas un año desfasado. Ok, seguimos con Adriana. Si un trabajador tenía contrato de planta y trabajó únicamente 30 días en el periodo, ¿le corresponde reparto? Si no cumple con los 60 días trabajados, no. Ok, Iván nos dice, en cuanto al promedio de la PTU de los 3 años anteriores, si solo recibió PTU en 1 o 2 años anteriores, ¿se promediará entre 3 o entre los años que haya tenido PTU? No, recuerda que es entre los tres. Ya si tomas más, pues ya ahora sí que, si tú quieres tomar ejercicios donde sí haya tenido, muy independientemente que se salga de los tres, es de buena onda. Lo que te dice la reforma es de los 3 últimos años, es el promedio de los 3 haya tenido pago o no. Ok, seguimos con Diana. Si decidiera pagar sobre el 10% determinado fiscalmente, la diferencia no pierde la esencia de PTU y por ende se debería grabar sin considerar la exención para PTU o qué fundamento existe. Sí existe el fundamento, no lo traigo, pero me lo llevo, esa te la mandamos y a todos los presentes en la presentación también para que tengan el fundamento, pero sí existe un fundamento para que no grabe como tal y salió a partir de esta reforma. ¿Hay un fundamento legal que nos diga que tenemos que hacer la difusión de que se tiene reparto de PTU? Sí, claro, está en la propia ley de Federal de Trabajo y en sus reglamentos también. Si quieren el soporte, se los mandamos también en el correo con la presentación, el soporte de que no graba la PTU y este soporte de donde se publica y en edictos. Y los tiempos que marcan las normas también para hacerlo. Ok. Si se opta por pagar la PTU al 10% en lugar de los topes que establece la reforma, fiscalmente se puede reducir la totalidad de la PTU pagada en la declaración anual del ejercicio. Sí, claro, sería de manera natural y normal como se ha venido haciendo. Seguimos. Ahora sí nos están llegando muchísimas preguntas. Héctor nos vuelve a preguntar, entonces si publiqué en periódico la disponibilidad al cobro en junio 30, entonces expiraría el reclamo para las bajas al 30 de junio siguiente o cuándo? No. Para todos es igual. Tu obligación de pago para activos es, en el ejemplo que te di, del 20 o 15 de mayo al 20 o 15 de mayo para activos. Pero si para los de baja la vas a dar, por ejemplo, el 15 de junio, es igual para ellos. Para ellos vence en junio. Por eso es que la PTU del ejercicio anterior no se toma en cuenta porque tiene varios cortes. Para activos vence de mayo a mayo y si tú la vas a pagar para junio para los que son baja, a partir de ahí nace el derecho para los que son reclamo de los que son baja. De acuerdo. Paola nos vuelve a preguntar, me refiero a que hay un tope de pago de PTU de un mes y habla sobre aquellas empresas que sus ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Siguiendo de sus preguntas, que fue la primera, respecto a la PTU que no se reparte por el tope de los límites, que si se acumulan para el ISR, y de la pregunta que el tope de un mes que marca el artículo 127 y para quienes aplica. Entonces, lo que nos vuelve a formular es que si hay un tope de pago de PTU y habla sobre aquellas empresas que sus ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Sí, realmente te digo, este tope de PTU, si tú por la esencia que tiene tu empresa lo aplican, yo te diría hazlo, pero realmente en la parte operativa y como lo ve la Secretaría del Trabajo, casi nunca nadie aplica esa sección o ese tope y todo se basa a los 60 días. O sea, ahí sí no, ni toman otro tope de sueldo ni nada, realmente siempre se basan ahí, salvo a lo que se dedique tu empresa o el ramo de tu industria, si lo hagan de esa manera, pues yo te diría, pues hazlo, no lo cambies, no pasa nada. Pero realmente todos nos vamos con el tope de los 60 días y con los mismos factores. Muy bien, vamos llegando a las últimas preguntas. La penúltima sería, ¿la responsabilidad de la empresa de presentar la declaración anual implica entregar copias físicas de la misma o únicamente presentarla al trabajador que lo solicite? Las dos. Recuerda que tú presentas la declaración. Una vez que tú presentas la declaración, tienes 10 días hábiles para darla a la comisión mixta que la vaya a revisar. Y ellos se la llevan y la revisan a quien ellos designen. Y ya puede ser por áreas de trabajo, por turnos, por supervisor, no sé.
Pero si algún trabajador llega y te dice, oye, pues es que yo estaba en la noche y hoy lunes es mi primer día en la mañana, vengo por mi copia, uno, no se la puedes negar, se la puedes facilitar, o dependiendo cómo esté la comunicación en tu centro de trabajo, a lo mejor lo puedes mandar. Si ahí está al lado el de la comisión mixta de PTU, pues le dices, ah, mira, la tiene y listo. Pero como tal, negársela, ahí sí no, sí te puedes meter en un problema, porque sí están en derecho de pedirlo. Fausto nos pregunta, ¿el no tener derecho a la PTU para directores, gerentes y administradores se basa solo en el nombre del puesto o existe algún monto salarial para dichos puestos para determinar que no tienen derecho? Esa es una buena pregunta. No existe tope de monto salarial para trabajadores de confianza. El tope salarial pues lo pone el salario más alto del trabajador sindicalizado. Ahora, esto de no tener pagos de PTU para directores, gerentes generales y administradores es nada más por el título de puesto. En eso sí tienes toda la razón, nada más es por el mero título del puesto. Pero como tal no existe tope salarial. Nada más no vayas a hacer lo que en alguna empresa me dijeron, ah, pues vuelvo a todos gerentes y a nadie le pago PTU. ¿No? Entonces, eso no lo vayas a hacer, nada más como tal, sí es por nombre de puesto. Directores, gerentes generales y administradores son los que no tienen derecho a PTU. Si tú los incluyes dentro del pago del PTU, bueno, es por buena onda, pero en estricto sentido no les corresponde pago. Recuerden a todos los que estamos conectados, les vamos a hacer llegar esta presentación y la grabación de nuestro webinar al correo con el que se registraron, entonces no se preocupen, la van a recibir. Rolando, me parece que ya se había resuelto tu duda, pero dice que sigue estando pues confundido, ya se enredó. Nos pregunta, aunque un empleado haya recibido solo un PTU, ¿se debe dividir siempre entre 3 para obtener el promedio? La respuesta es sí. Ok, si solo he tenido un pago de PTU atrás, no más, solo una vez se ha pagado, entonces el promedio es invariablemente entre 3, ¿correcto? Es correcto, solamente entre 3. Ok, y pues ya parece que es nuestra última pregunta. En lugar de topar el pago de la PTU al trabajador en 3 meses, lo podemos topar a un mes de sueldo basado, de acuerdo a lo que dice el artículo 127. Híjoles, no, el tope sí va a los 3 meses de salario de cada trabajador. Si es que lo vas a pagar con el tope del salario de cada trabajador. Bueno, ya no tenemos más preguntas ni respuestas. Espero que pues a todos les haya quedado claro. Nos dio mucho gusto tenerlos en este webinar sobre el nuevo esquema de pago de la PTU. Recuerden que se pueden acercar a nosotros, a su servidor Andrea Gutiérrez o al doctor Diego Ramírez por si tienen más dudas sobre este nuevo esquema. Con gusto los podemos apoyar. Recuerden que en BOP Payroll somos expertos en nómina, entonces los podemos apoyar con este tema y cualquier otro. También les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación de este webinar a sus correos para que puedan guardar la información. Nos estamos viendo pronto. Igual les va a llegar también pues la nueva agenda de webinars que vamos a impartir. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonito día. Hasta luego, que estén bien.